Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En este nuevo día, pues agradecidos con Dios por que nos permite el don de la vida y la oportunidad de llegar hacia tu casa a través de estos medios, a través de la internet y utilizando la plataforma de YouTube en el momento que tú tienes el espacio para desarrollar lo que es ese aprendizaje desde casa. Mis queridos niños, en esta oportunidad pues vamos a continuar el desarrollo de lo que es el módulo de aprendizaje para quinto grado. Nos encontramos en el día 4. Es muy importante que recordemos que debes de hacer el separador de acuerdo a las asignaturas que en este video pues se te indiquen que debes de trabajar. Iniciamos pues con el área de comunicación y lenguaje. Como siempre, tú ya debes de tener a la mano lo que es el módulo, tus cuadernos y el resto de útiles que te servirán para esta nueva aventura del día número 4, esperando que puedas realizarlo con mucha dedicación. Iniciamos. Como decía, el área a trabajar es el de comunicación y lenguaje. Estamos en el día 4, como lo observamos en la esquina, y en esta oportunidad se tocará el tema denominado prefijos que se utilizan en matemática. Para ello encontramos siempre el icono de la caja con el foco encendido que nos dice antes de empezar. Esto pues lo escribimos en nuestro cuaderno de comunicación respondiendo las interrogantes con los conocimientos que tenemos. En el caso de esta sesión pues aparece la pregunta: ¿qué es un prefijo? ¿Cómo utilizas un prefijo? ¿Y cuál es el significado de la palabra peinado y de la palabra despeinado? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian esas palabras? Bien, para apoyarte un poco en esta actividad del antes de empezar, eh, creo que la última pregunta la puedes resolver fácilmente buscando lo que es el significado de la palabra peinado, despeinado, en qué se parece y en qué o qué se diferencian estas palabras. Eso creo que está bastante sencillo. Sin embargo, para apoyarnos a responder la pregunta ¿qué es un prefijo y cómo utilizas el prefijo? Quiero invitarte a que prestes mucha atención al video sobre este tema. Hola chicos, en este nuevo vídeo de hoy vamos a aprender qué son los prefijos y algunos ejemplos de ellos. ¿Estáis listos para aprender un montón? Pues comenzamos. Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiéndole prefijos. Los prefijos son grupos de letras que se añaden delante de las palabras para formar otras con un significado nuevo. Voy a explicaros 10 prefijos muy utilizados en nuestro día a día. Por ejemplo, el prefijo pre sirve para determinar una situación previa a un hecho concreto. Por ejemplo, si a la palabra histórico le añadimos el prefijo pre, formaremos la palabra prehistórico, que significa antes de la historia. El prefijo re sirve para decir que algo se vuelve a hacer. Por ejemplo, reabrir, que significa volver a abrir algo que ya se había cerrado. El prefijo mono sirve para indicar que algo es único o uno solo. Por ejemplo, monocolor significa que es de un solo color.
El prefijo poli indica abundancia, muchos, variedad. Por ejemplo, policlínica significa un centro en el que atienden médicos de distintas especialidades. El prefijo semi se utiliza para indicar una situación intermedia, casi o la mitad de algo. Por ejemplo, la palabra semicírculo significa la mitad de un círculo. Por otro lado, el prefijo super significa un lugar situado por encima o también significa con exceso, en grado máximo. Por ejemplo, la palabra superligero significa que es muy ligero. El prefijo a señala negación, privación o carencia de algo. Por ejemplo, si a la palabra normal le añadimos a, formaríamos la palabra anormal, que no es normal. O, por otro lado, ex sirve para decir que algo ha dejado de ser. Por ejemplo, si a la palabra presidente le añadimos el ex delante, se quedaría expresidente, que quiere decir que ha dejado de ser presidente. Por otro lado, el prefijo extra se utiliza para decir fuera de. Por ejemplo, si a la palabra terrestre le añadimos extra, formamos la palabra extraterrestre, que significa fuera de la Tierra. Y por último, el prefijo sub se utiliza para decir que algo está por debajo de otra cosa. Por ejemplo, si a la palabra marino le añadimos sub, se forma submarino, que quiere decir que está por debajo del mar. Por otro lado, existen algunas palabras que forman sus antónimos con los prefijos des, in, im o i delante. Por ejemplo, si a la palabra orden le añadimos des, se formaría desorden. Si a la palabra capaz le añadimos sin, se formaría incapaz. Si a la palabra útil le añadimos sí, se formaría inútil. O si a la palabra posible le añadimos sim, se formaría imposible. Como veis, hemos formado 4 palabras antónimas con solo 2 o 3 letritas delante. Impresionante, ¿verdad? Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. Relaciona cada palabra con su cajita de prefijo correspondiente. ¡Tiempo! Superhéroe, preescolar, semicírculo, polisílaba, superpoblado, semivacío, super lujoso y policultivo. ¿Os ha resultado difícil? No, ¿verdad? Esto está chupado, chicos. ¡Buen trabajo! Segunda pregunta. Elige el prefijo des, im o in para formar los antónimos de las siguientes palabras. ¡Tiempo! Descongelar, imposible, insoportable, desabrochar, desenchufar e inoxidable. ¡Súper bien, chicos! ¡Lo habéis pillado a la primera! Tercera y última pregunta. ¿Para qué sirven los prefijos des, in, im o i? ¡Tiempo! Para formar antónimos. ¡Fenomenal, chicos! Habéis hecho un trabajo excelente. Espero que hayáis aprendido un montón. Muy bien, espero que el video te hayas apoyado para esta actividad que debes de realizar de conocimientos previos en relación a las preguntas del prefijo. Ahondando un poquito más, quiero compartir un segundo video que habla sobre el tema. Por favor, prestamos mucha atención. Hola amiguitos, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los prefijos. Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiendo partículas delante de la palabra, llamadas prefijos, y detrás de la palabra, llamadas sufijos. Los prefijos son partículas que se añaden delante de las palabras para formar otras nuevas.
Los prefijos i, in y des sirven para formar el antónimo de algunas palabras. Por ejemplo, si a la palabra legal le añadimos el prefijo i, formamos la palabra ilegal. Si a la palabra capaz le añadimos el prefijo in, formamos la palabra incapaz. Si a la palabra posible le añadimos el prefijo im, formamos la palabra imposible. Y si a la palabra obediente le añadimos el prefijo des, formamos su antónimo, que es desobediente. Ahora es tu turno. Añade los prefijos i, in o des para formar los antónimos de estas palabras. Los prefijos ex y extra. El prefijo ex sirve para decir que algo ha dejado de ser. Por ejemplo, si a la palabra alumno le añadimos el prefijo ex, formamos la palabra exalumno, que quiere decir que una persona ha dejado de ser un alumno. El prefijo extra sirve para decir que algo está fuera de algo. Por ejemplo, si a la palabra terrestre le añadimos el prefijo extra, formamos la palabra extraterrestre, que quiere decir que es algo que está fuera de la Tierra. Los prefijos re y sub. El prefijo re sirve para decir que algo se vuelve a hacer. Por ejemplo, si a la palabra escribir le añadimos el prefijo re, obtenemos la palabra reescribir, que quiere decir que vamos a volver a escribir algo. El prefijo sub sirve para decir que algo está por debajo de otra cosa. Por ejemplo, si a la palabra suelo le añadimos el prefijo sub, formamos la palabra subsuelo, que quiere decir que está por debajo del suelo. Ahora te toca a ti. Tienes que añadir los prefijos ex, extra, re o sub para formar palabras nuevas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. ¡Qué bien! Con los dos videos que has podido observar, creo que te queda más que claro para poder apoyarte a responder qué es un prefijo y cómo utilizar los prefijos. Recuerda que un prefijo, en conclusión, serían las partículas o las sílabas que se agregan antes de una palabra. ¿Cómo utilizas un prefijo? Lo utilizas para formar nuevas palabras. El ahora lee y aprende, ya sabes que debes de darle lectura comprensiva las veces que sea necesaria. No lo haré porque tú tienes el documento a la mano para realizarlo. En la parte de la práctica, sabemos que la práctica la realizas en el cuaderno de comunicación y lenguaje, junto con el antes de empezar. Por lo tanto, en este ejercicio deberás identificar algunos prefijos que se utilizan en matemática con esas palabras. Hexaedro, kilómetro, triángulo, centígrado, hexapoo, kilolitro, tridimensional y centímetro. Tendrás que escribir en el espacio que vas a dibujar en el cuaderno, en ese cuadrado, en ese rectángulo, el prefijo. Y en Evalúa tu aprendizaje, debes de hacer lo que se te indica, subrayar la respuesta correcta a cada ejercicio. Identifica el significado de la palabra kilocaloría, si será equivale a 100 calorías o equivale a 1000 calorías. Mi recomendación es que lo busques en el diccionario la palabra kilocaloría para saber si equivale a 100 o a 1000 calorías, subrayando la respuesta correcta.
Identifica el significado de la palabra decagramo. Decagramo. Si equivale a 10 o equivale a 1000. Recuerda que la palabra deca viene de cuando dices, por ejemplo, con los años. Una década tiene 10 años. Por ahí ya te di una pista para que puedas pensar cuál sería la opción correcta. Con ello concluirás lo que es el tema de comunicación y lenguaje. Ahora nos pasamos a el área de matemáticas. En el área de matemáticas también hacemos nuestro separador, día 4 y la fecha en la que nos encontramos trabajando este nuevo día. Recuerda que el antes de empezar es la pregunta que contestarás sin apoyo. En la pregunta está sencilla, te dice cuántas manos se necesitan para reunir 100 dedos. Sabemos que la mano tiene 5 dedos. Y si quiero reunir 100 dedos, ¿cuántas manos necesito? A ver, matemáticos. Y responderán esa pregunta de las manos que necesitan para tener 100 dedos. Bien, en el ahora lee y aprende, pues encontramos unos ejemplos relacionados a los patrones, solo que en esta ocasión son patrones numéricos. Veamos el ahora lee y aprende. Una secuencia numérica se forma por un conjunto de números que están ordenados y que siguen un patrón o una regla. Observemos. Tenemos acá esta serie numérica con cantidades como 1200 y vemos que hay un canguro que está saltando entre cada uno de esos números. Como puedes ver, el primer salto que dio el canguro lo hizo hasta 1400. La pregunta es, entre 1200 y 1400, ¿de cuánto en cuánto saltó este canguro? Y podemos ir observando que este canguro da un salto más y llega a 1600. De 1600 a 1800 y de 1800 a 2000. A ver. ¿Tienes la respuesta? Pues enhorabuena. El canguro utiliza el patrón para sumar 200 y ha ido saltando de 200 en 200. Utilizó el patrón de sumar 200 más 200, ¿verdad? Si nos pusiéramos a contar a partir del 1200 para llegar al 2000, pues sería simple. 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000. Tenemos un ejemplo más y ahora pues no hay un canguro, solo tenemos números. ¿Qué número es este? Exacto, es el número 1000. Vemos que hay otro número y bajó, no aumentó, es el número 950. ¿Qué está sucediendo? No está aumentando, por lo tanto está disminuyendo. Cuando hablamos de disminuir, estamos restando. Observemos que de 950 hay un espacio hasta 900 y de 900 a 850 y de 850 a 800. ¿Sabes cuál es el patrón que se está utilizando? Excelente, es el menos 50. Se ha ido restando. El patrón que se utiliza es el de restar 50. Como puedes darte cuenta, el ahora lee y aprende nada más es para eso, para que lo analicemos y que esto nos ayude a realizar la práctica. Como ya vimos, el ahora lee y aprende, ahora te corresponde escribir en el espacio correspondiente el número que sigue. Si es sumar y cuánto suma, o si es restar y cuánto resta. ¿Sí? Esta práctica la escribes en tu cuaderno, haciendo exactamente las figuras con los números que están dentro de cada figura.
flechas y espacios para poder responder. Tienes una evaluación más que es como la práctica y es descubrir el patrón que usa el conejo. Acá estamos viendo que hay una serie numérica que inicia en 2200 y termina en 4200. Tienes que adivinar o contestar, en este caso, si fue sumando o fue restando y de cuánto en cuánto ha ido sumando para poder responder. Recuérdate hacer el ejercicio de la práctica y de evalúa tu aprendizaje en el cuaderno. Con ello hemos finalizado lo que es matemáticas. Ahora tenemos la clase de ciencias naturales y tecnología. Para la clase de ciencias naturales y tecnología, antes de iniciar a contestar las preguntas que aparecen en el módulo, quiero compartir un video para apoyarte en la primera actividad. Prestamos mucha atención. Para tener una buena alimentación, debemos de conocer los grupos de alimentos, cuáles son sus funciones en el cuerpo y cómo combinarlos entre todos. Para esto les voy a explicar los grupos de alimentos según la olla alimentaria. En la base de la olla se encuentran los alimentos energéticos, que son la tortilla, el pan, el arroz. Todos estos alimentos nos proporcionan energía. El siguiente grupo de alimentos está conformado por los protectores, que son las frutas y verduras. Estos alimentos nos dan vitaminas y minerales que ayudan a proteger el cuerpo. El siguiente grupo de alimentos está conformado por los formadores, que son todas las carnes y los lácteos. Estos alimentos nos proporcionan proteínas que nos ayudan a formar músculo. Y hasta arriba en la olla podemos observar las grasas y los azúcares, que estas debemos de consumirlas en poca cantidad. Entonces, para tener una alimentación adecuada y variada, debemos de consumir un alimento de cada grupo. Un ejemplo, podemos comer una tortilla, que es un alimento energético, un huevo, que es un alimento formador, y hierbas, que son un alimento protector. Y así logramos una alimentación variada, balanceada y buena. Bien, vimos un video que está relacionado con la olla familiar y como lo sabes, la alimentación es muy importante para mantener nuestro cuerpo con las mejores defensas y que podamos combatir todas las enfermedades. Veamos un video más sobre la alimentación saludable antes de que la aventura en el módulo con la clase de ciencias naturales y tecnología. ¿Qué es una alimentación saludable? La alimentación es el proceso por el que los humanos y otros seres vivos consumen alimentos. Así obtenemos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar las actividades del día a día. Si queremos crecer fuertes y sanos y tener energía para todo el día, debemos alimentarnos de manera saludable. Una alimentación saludable tiene que ser completa, con alimentos que contengan todos los nutrientes, y equilibrada, es decir, con la cantidad necesaria de cada nutriente. En el proceso de digestión, los nutrientes de los alimentos son absorbidos en el intestino y desde aquí se distribuyen a todo nuestro organismo a través del sistema circulatorio. Los nutrientes de los alimentos. Podemos agrupar los alimentos de muchas formas. Una de ellas sería según los nutrientes que nos aportan. Estos nutrientes pueden ser hidratos de carbono o glúcidos, grasas o lípidos, proteínas, agua, vitaminas y sales minerales. ¿Queréis conocerlos en más profundidad?
Hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono son nutrientes que aportan energía al cuerpo para que podamos hacer ejercicio o jugar. Pero no todos son igual de sanos. El pan, el arroz o la pasta son alimentos saludables ricos en hidratos de carbono. Existen alimentos ricos en hidratos de carbono o glúcidos que no benefician a nuestra salud. Un ejemplo son los dulces, como la bollería o los caramelos. Una forma de tomar algunos glúcidos o hidratos de forma saludable puede ser consumiendo fruta. Además, las frutas también nos aportan vitaminas. Grasas o lípidos. Las grasas, también llamadas lípidos, son nutrientes que nos aportan energía y ayudan en la absorción de vitaminas. Por eso son fundamentales para nuestro organismo. Los frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva son alimentos con grasas. Otros alimentos como la carne o la mantequilla también tienen grasas, que si se consumen en exceso pueden perjudicar nuestra salud. Una dieta saludable no necesita gran cantidad de grasas. Proteínas. Las proteínas son nutrientes que forman los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos y los huesos. Transportan vitaminas y refuerzan nuestro sistema inmune. Encontramos proteínas en alimentos como la carne, el pescado, los huevos o los lácteos. También hay proteínas de origen vegetal, por ejemplo en las legumbres. Acuérdate de combinarlas para que tu alimentación sea equilibrada. Vitaminas y sales minerales. Las vitaminas y sales minerales son nutrientes que nos ayudan a estar sanos y a que nuestro cuerpo pueda cumplir con las funciones vitales. Frutas como las naranjas, las fresas o el plátano, y verduras u hortalizas como las espinacas, el brócoli o las zanahorias tienen gran cantidad de vitaminas. Los minerales se encuentran en pequeñas cantidades en el agua y en diferentes tipos de alimentos, como el hierro, que está presente en las lentejas o en la carne. ¿Sabías que para conseguir las vitaminas que el cuerpo necesita, debemos tomar al menos 5 piezas de fruta y verduras al día? Agua. El agua es muy importante para mantenernos hidratados. Es el componente más abundante de los seres vivos. ¿Sabías que tu cuerpo está formado en gran parte por agua? Por eso es esencial beberla durante todo el día y aumentar su consumo cuando hacemos ejercicio físico o hace mucho calor. Consejos para llevar una alimentación saludable. Para llevar una alimentación saludable, te recomendamos seguir los siguientes consejos. Come alimentos variados que te aporten todos los nutrientes que necesitas. Haz al menos 4 comidas diarias de una cantidad adecuada. Bebe agua a menudo para mantenerte hidratado. Haz ejercicio físico para fortalecer el cuerpo y aprovechar aquellos nutrientes que has comido. Siguiendo estos consejos, estarás previniendo padecer enfermedades como la obesidad o la diabetes. Cuida tu alimentación para crecer sano y fuerte. ¡Que aproveche! Como podemos observar, tanto en el video de la olla de alimentación saludable, como algunos consejos para mantenerte saludable, ingiriendo los diferentes grupos que aportan nutrientes a nuestro cuerpo. Recuerda que la actividad que realizarás en esta ocasión es el antes de empezar, para el cual pues los videos te pudieron apoyar y sirvieron como un soporte para que puedas contestar con mayor facilidad las preguntas. Luego tienes el ahora lee y aprende. Esta parte, insisto y lo seguiré diciendo, siempre es una lectura en voz alta, 1, 2 o 3 veces o las veces que sean necesarias para comprender el texto. Y tenemos la otra parte que se realiza en el cuaderno, que es la práctica. Acá tenemos las instrucciones a realizar. Te recomiendo leerlas cuidadosamente y realizar lo que se te solicita. Por último, tienes el evalúa tu aprendizaje, que consiste en observar esa imagen de la olla nutricional de Guatemala, indicando en tu cuaderno qué cantidad
mucho, moderado, poco, debes consumir cada uno de esos alimentos, como lo son, si los frijoles lo debes consumir mucho, moderado o poco. Cada uno de esos alimentos los enlistarás y colocarás esas palabras, mucho, moderado o poco, de acuerdo a lo que has observado en ambos videos y lo que has leído sobre el tema de la olla nutricional de Guatemala. Recuerda hacer el listado hacia abajo y colocar la palabra mucho, moderado o poco. Un ejemplo de ello sería, si yo te digo la palabra dulce, que de hecho se encuentra por acá, ¿cómo debe ser su consumo? ¿Mucho, moderado o poco? Correcto, la respuesta es poco. Así irás respondiendo cada uno de estos alimentos, como el aceite, el pan, el rábano, la naranja. Enhorabuena, has finalizado lo que corresponde a la clase de Ciencias Naturales y Tecnología. Vamos muy bien. Continuamos con el área de Ciencias Sociales. Indico, estamos en el día 4 con nuestro módulo de autoaprendizaje. Siempre realizamos lo que es el separador y si tenemos que tomar nota en nuestros cuadernos, pues sabemos que el antes de empezar es parte de lo que escribimos en él. En este caso tenemos también el ahora lee y aprende. Entonces acá tenemos la primera actividad. Dice, imagina por un momento las siguientes acciones. Observar la luna, a los animales o plantas en alguna actividad, preparar un pastel, desarmar un reloj para descubrir cómo funciona. Te ayuda a aprender ciencias porque te conduce a buscar y a experimentar. Te lleva a encontrar conocimientos nuevos que resuelven tus dudas o algún problema. Yo sé que tú tienes curiosidad por saber algo. Responde en tu cuaderno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Si nosotros quisiéramos dar respuesta a esas preguntas, tomemos el ejemplo ya sea de observar la luna y hacemos la pregunta, ¿cómo funciona? ¿O cómo se hace? ¿Tenemos la respuesta? Creo que posiblemente nos lo imaginamos, pero hay una palabra que engloba el conocimiento, porque todo ha sido estudiado, por qué la luna aparece, por qué la luna tiene 4 fases, cuarto luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante y luna llena. Todo tiene un porqué y eso ha sido estudiado por lo que hoy en día se conoce como ciencia. Por lo tanto, sabemos que vamos a encontrar el ahora lee y aprende, que esto será un conocimiento básico, lo lees en voz alta las veces que consideres necesarias y después realizamos la práctica y la evaluación. En esta ocasión quiero presentarte un video más que habla sobre lo que es la ciencia. Por favor, como siempre, prestamos toda la atención posible. ¿Qué es la ciencia? Ciencia es una palabra que escuchamos de forma frecuente. La vemos en la televisión, en revistas, en internet y por supuesto en el colegio hablamos muy seguido de ella. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa realmente o para qué sirve? La palabra ciencia proviene del latín conocer y se ha convertido en algo muy importante de los seres humanos que nos permite explorar, conocer, analizar y observar, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y en esencia encontrando respuestas a todo lo que nos podamos llegar a preguntar. En este sentido, entendemos que la ciencia estudia los animales, los árboles, los planetas y la luz, pero no solo eso, en realidad es la explicación a todo lo que nos rodea y la respuesta a todo tipo de preguntas que nos podemos hacer a diario. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿De dónde vienen los humanos?
qué tipos de animales existen, cómo crecen las plantas, por qué debemos comer. Y esto es porque en el universo todo lo que nos rodea tiene una razón de ser y siempre buscamos respuestas. En términos sencillos, las ciencias son los conocimientos obtenidos por medio de observaciones, experimentos y teorías, que además nos ayudan a entender todo lo que pasa en el universo y a descubrir nuevos fenómenos. A veces pensamos que la ciencia es aburrida o solo es para expertos, pero ¿sabías que al llover o en los objetos que usamos diariamente e incluso en los alimentos que comemos está presente la ciencia? De hecho, está en todas partes, aunque no la veamos. Para que cada aparato que actualmente usamos fuese creado, primero tuvo que ser imaginado por un científico que quería encontrar las respuestas a las preguntas que tenía. Lo mismo ocurre con la explicación de fenómenos naturales como un eclipse. Alguien tenía una pregunta y decidió investigar para poder comprender lo que sucedía. De esta manera actúan los científicos e investigadores, intentando conocer cada día un poco más acerca del mundo. Ese es el gran secreto de la ciencia: curiosear, experimentar y divertirse con los descubrimientos. El primer paso para entrar al mundo científico es darnos cuenta de que, además de ser una profesión o un área que vemos en el colegio, investigar es un juego de exploración en el que nos hacemos muchas preguntas, realizamos pruebas, comprobamos nuestras teorías, analizamos los resultados e invertimos nuestro tiempo haciendo descubrimientos para conocer algo nuevo que pueda ayudar a la sociedad. Aunque la ciencia abarca muchos campos como la química, la física o las matemáticas, también hacen parte de ella la robótica, la astronomía, la biología o la tecnología. En el siguiente enlace puedes ver qué es la tecnología. Todos los días al despertar, realizamos actividades que están relacionadas con la ciencia. No importa que nunca hayas visitado un laboratorio, aunque sea difícil de creer, la ciencia está en todas partes. Por ejemplo, aunque suene fácil y no necesites ser un gran físico para hacer que tu bicicleta avance sin caerte, al hacerlo aplicas al menos 25 factores de la física como la velocidad lineal para rodar, el equilibrio, peso y fuerza para darle estabilidad y las 3 leyes del movimiento de Newton. En cada movimiento estás aplicando un factor físico que hace que tu paseo sea perfecto y que tu cerebro se oxigene. También al comer. Si no hubiera ciencia al alimentarnos, no podríamos determinar de manera científica y real cuáles son los alimentos más nutritivos para nuestro cuerpo y sus efectos en él. Ahora veamos algunas características de la ciencia. Primero, aplica el método científico. La ciencia aplica normas y criterios verificables para estudiar los fenómenos, los cuales se denominan método científico. En el siguiente enlace puedes encontrar los pasos completos del método científico. Segundo, analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativa como cualitativamente. Tercero, es acumulativa y sistemática. Genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica antes de ser aceptado como cierto o valedero. Y cuarto, es muy útil. Toda ciencia produce conocimiento provechoso, necesario e imprescindible para interpretar la realidad y para estimular el desarrollo humano y social. Por ejemplo, la ciencia permitió el descubrimiento de la penicilina y de la electricidad. Finalmente, veamos los tipos de ciencia, la clasificación o las ramas de la ciencia. En la actualidad, el modelo de clasificación más difundido es el que distingue entre ciencias formales y ciencias fácticas, llamadas en otros modelos experimentales o empíricas. Las ciencias formales son aquellas que tienen por objetivo las abstracciones mentales y por ello son analíticas. Reciben el nombre de ciencias formales porque no se ocupan de los contenidos concretos, sino de los axiomas o conceptos abstractos que el ser humano capta gracias a la deducción y la inferencia, los cuales son llamados formas u objetos ideales. Para entenderlo mejor, veamos cuáles son.
Tenemos la lógica, las matemáticas, la estadística, la informática y las ciencias de la computación. Ahora veamos la otra parte, las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son las que estudian hechos naturales, sociales o humanos. Pueden ser verificadas en la realidad, ya sea por observación o por experimentación. Se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales y humanas. Entre las ciencias naturales tenemos la química, la física, la biología, la astronomía, la geología. Entre las ciencias sociales y humanas tenemos la sociología, la economía, la historia, la geografía, la lingüística, la psicología. Por otro lado, también tenemos las ciencias aplicadas, y son aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales y las ciencias fácticas en ámbitos especializados de interés. Entre las ciencias aplicadas podemos mencionar la ingeniería, la arquitectura, la medicina, nutrición y dietética y la psicología social. Después de todo esto, para ti, ¿qué es más importante? ¿La ciencia o la tecnología? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Muy bien, este video fue un poco largo, sin embargo, si le prestaste mucha atención, nos da a conocer que la ciencia es la acumulación del conocimiento desde la antigüedad y que está presente en todo. Si te das cuenta, pues vamos a hablar de ciencias naturales, vamos a hablar de ciencias sociales, de ciencias formales, de ciencias aplicadas. En sí, la ciencia es el conocimiento que los humanos han ido acumulando a través de la historia. ¿Para qué se utiliza la ciencia? Pues básicamente la ciencia es para comprender el mundo y para irlo modificando. Sabemos que cada vez la ciencia va a ser más avanzada. Hoy por hoy nosotros estamos utilizando lo que también es ciencia y es parte de la tecnología. Lo que es la tecnología es parte de la ciencia. El hecho de que hoy por hoy exista un internet, exista un celular, exista tantas cosas nuevas que hace unos años o unas décadas ni siquiera nos podíamos imaginar. Por lo tanto, en este tema vas a realizar la práctica donde dice que tú también puedes ser un científico. Por un momento vas a analizar estas preguntas y responderlas en tu cuaderno. Estas son las preguntas que vas a escribir en tu cuaderno y te vas a convertir por un tiempo en un pequeño científico. Por último está el evalúa tu aprendizaje con unas preguntas que también debes de resolver en el cuaderno de ciencias sociales de acuerdo a lo que nos indica la unidad, porque aquí está el título, ¿sí?, del área que estamos tratando. Bien, mis queridos estudiantes, es todo por hoy y espero que con la ayuda de Dios y con tu inteligencia, que sé que la posees, realizarás estas actividades exitosamente. Un abrazo y hasta luego. Bendiciones.